Bueno, hablemos de Álvaro Uribe ahora sí en serio, vea. Primero, vamos a distinguir entre crecimiento económico y desarrollo económico porque veo que están un poco perdidos, vea. El crecimiento económico se mide con el PIB, Producto Interno Bruto. Es lo que genera el país en riqueza desde todos los sectores, desde industria, comercio, minero energético. Entonces, el PIB es algo que produce el pueblo colombiano, el pueblo productor, desde el más rico hasta el más pobre, o sea, el PIB. Entonces, o sea, no se puede negar que en el primer gobierno de Uribe hubo buen crecimiento del PIB. En el segundo no hubo tanto crecimiento por el tema que no es culpa de Uribe, que es la crisis del 2008, que esa crisis económica afectó a todo el mundo capitalista, y ahí sí pues se puede decir que eso está a favor de Uribe. Pero en el gobierno de Uribe no hubo desarrollo económico, sí hubo crecimiento económico. Por eso digo que el gobierno de Uribe fue muy bueno, fue excelente para los más ricos, porque fueron los más ricos los que montaron a Uribe. Ardila Lule, el grupo Santo Domingo, todos los más ricos del país fueron los que montaron a Uribe. Entonces Uribe tenía que gobernar para los más ricos, porque aportaron dinero a su campaña. Por eso se inventan el programa Agroingreso Seguro, que viene del Ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias, que ese programa de agricultura buscaba darle subsidios a campesinos pobres para que cultivaran sus tierras. Pero en el programa de Agroingreso Seguro hubo un robo multibillonario, y en ese robo Uribe empezó a pagarle favores políticos a los mismos ricos que lo montaron tanto en el 2002 como en el 2006. Entonces, si usted le pregunta a Antonio José, o bueno, ya no le puede preguntar a Carlos Ardila Lule porque ya está muerto, pero si usted le pregunta a alguien de la organización Ardila Lule, si usted le pregunta a alguien del grupo Santo Domingo, si usted le pregunta a alguien del grupo Gilinski, le van a decir que Uribe fue el mejor presidente de Colombia, pero para ellos. Porque es que mire, en Reficar se robaron billones, en Agroingreso Robo Seguro se robaron también casi 1 billón de pesos. Súmele a eso que las empresas multinacionales que vinieron a Colombia casi todas vinieron a robar. Empresas suizas, empresas estadounidenses vinieron a robar, y eso Uribe lo cuenta en esta autobiografía que es bastante interesante, que les recomiendo que la lean. Él dice que su gobierno mejoró la confianza inversionista, pero la confianza inversionista ¿para quién? ¿Para qué y por qué? La confianza inversionista se vio en escándalos como la refinería petrolera de Reficar, en escándalos como Agroingreso Seguro. Entonces, para efectos del PIB, claro, la economía creció, o sea, el crecimiento económico fue bueno, eso no se puede negar, pero para efectos del desarrollo económico, que es el desarrollo humano, que implica la distribución de la riqueza, el gobierno de Uribe para los pobres fue nefasto, pero los pobres uribistas no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque Uribe logró manipular prácticamente todos los medios de comunicación. Chávez tuvo que cerrar 3 medios grandes de comunicación, Uribe no tuvo que cerrar ni uno. ¿Por qué? Porque RCN estaba con Uribe, Caracol estaba con Uribe, El Tiempo estaba con Uribe, Semana en esa época no estaba con Uribe, pero ya en este momento está con Uribe. En esa época Semana era de los pocos medios críticos, pero era un medio muy poco masivo, es más masivo ahora. En esa época no se puede decir que Semana estuviera con Uribe. El Canal 1, ese sí, el Canal 1 era el único medio importante, porque en esa época no teníamos Instagram, Facebook apenas estaba empezando a masificar ya en el segundo gobierno de Uribe, entonces Facebook no era una red social tan importante en nuestro país. Entonces el Canal 1 era el único medio que criticaba a Uribe, pero era muy poco visto. Es más, todavía sigue siendo muy poco visto. Daniel Coronel fue exiliado el hacker de la fiscalía, fue exiliada Virginia Vallejo, fue exiliado el autor del libro El narcotraficante 82, Sergio Camargo. Entonces, el gobierno de Uribe sí fue muy bueno, pero para los más ricos. Y cuando hablo de los más ricos, no estoy hablando del estrato 6 para arriba, estoy hablando de personas que tienen fortunas de millones de dólares para arriba, para los 4.000 más ricos del país. El gobierno de Uribe fue excelente, pues claro,
si les permitió aumentar sus riquezas, si les permitió aumentar sus oligopolios, sus monopolios. Si yo fuera rico, yo sería uribista, porque es que me favoreció. Pero ¿cuál es el tema? El desarrollo económico tiene que ver con el Producto Interno per cápita, es decir, por persona, o sea, no en general, sino por persona, la concentración equitativa de la riqueza, cuando esa riqueza se consigue respetando los derechos humanos. Y acá también tengo una gran divergencia, que mi compañero decía que son apenas 6.402 falsos positivos, pero es que fueron en 8 años. Las muertes de las guerrillas fueron en 60 años, y la mayoría de los que mataban las guerrillas eran en combates con el ejército, no eran civiles. Todos, absolutamente todos los falsos positivos fueron civiles, y nosotros le pagamos impuestos al gobierno, que es el que administra el Estado, y no a las guerrillas. A las guerrillas no le pagamos impuestos, la que tiene la obligación de cuidarnos no son las guerrillas. Y otra cosa muy grave, que mataron un partido que ni siquiera era partido, era un movimiento político completo que se llama la Unión Patriótica. O sea, 6.500 asesinados de la Unión Patriótica, también civiles. Entonces, el 90% de las víctimas son civiles, no fueron ni guerrilleros, ni paramilitares, ni tampoco fuerzas militares y de policía. Si estamos hablando de un conflicto armado que tuvo 700.000 víctimas, un poco más, pero documentadas casi un poco más de 700.000 víctimas, y si el 90% de esas víctimas fueron civiles, esto no fue una guerra, esto fue un genocidio, y hay que mirar quiénes mataron la mayoría de esas 700.000 personas, porque fueron los paramilitares en un 42%. Las guerrillas tienen que responder por un 16%, y en eso sí estoy de acuerdo con lo que decían ahora, que hay terrorismo guerrillero, claro, hay terrorismo paramilitar, pero lo más grave de Colombia no es que haya terrorismo guerrillero o terrorismo paramilitar, lo más grave de Colombia es que ha habido terrorismo de agentes del Estado, y no solamente en el gobierno de Uribe, en los gobiernos de Virgilio Barco, de Belisario Betancur, de César Gaviria, de Samper, que lo montó el cartel de Cali, de Andrés Pastrana, que fue un fiasco. No, y es cierto que el país estaba muy mal, pero ya el país está peor, porque Pastrana dejó el país quebrado, pero el uribismo lo dejó el doble de quebrado. Miren nomás este dato, y lo pueden consultar en Google si no me creen, o en libros especializados. El déficit fiscal, los gobiernos uribistas lo duplicaron, porque el déficit Pastrana lo tenía cerca de los 40 billones. En este momento, el déficit fiscal está cerca de los 80 billones de pesos. O sea que en estos 20 años de gobiernos, o de Uribe, o de montados por Uribe, el déficit fiscal se duplicó. Y eso muestra que el Estado colombiano está al borde de la quiebra. Y lo otro, es cierto que el proceso de paz del Caguán fracasó, y que Pastrana fue muy mal presidente, que Pastrana gobernó muy mal, eso es cierto, pero que el país estaba tan mal, no estaba tan mal, porque es que desde el genocidio contra la Unión Patriótica no se mataban tantos civiles, se estigmatizó a todos los opositores, a los profesores, adoctrinadores de terroristas, a los estudiantes, pequeños terroristas, a los defensores de derechos humanos, defensores del terrorismo, a las ONGs, a los magistrados, voceros del terrorismo. Entonces se aprovecharon de la caída de las Torres Gemelas y de la política de seguridad democrática de George Bush, hijo, para tildar a todo líder social, opositor democrático y civil de terrorista. ¿Por qué los mataron? Por terroristas. Los primeros falsos positivos ni siquiera los reconocieron como tales, dijeron que están por ahí haciendo cosas malas y no estaban buscando café, no estaban recogiendo café, entonces que los mataron por algo. Luego fue que cuando se acabó el gobierno de Uribe, fue que empezaron a investigar bien, porque ojo, cuando se acabó el gobierno de Uribe, se hablaba apenas de 2.000 falsos positivos, y ya la última cifra oficial que se dio fue 6.402. Y sobre la dictadura de Pinochet, también hay una pelea por las cifras.
pero la cifra oficial dice que son 3.000. Obviamente los antipinochetistas van a decir que son 30.000 y los antiuribistas pueden decir que son 10.000 o 20.000 falsos positivos, pero la cifra oficial de desaparecidos de la Comisión de la Verdad de Chile son 3.000 y los falsos positivos son 6.402, y Pinochet estuvo 16 años y medio en el poder, Uribe estuvo solamente 8. Entonces Uribe mató el doble en la mitad del tiempo. Entonces no podemos justificar que porque le dio duro a las guerrillas esos falsos positivos. Es que es más, ni siquiera la masacre de las bananeras tuvo una cifra tan aterradora, fueron 2.000 masacres de las bananeras. El genocidio contra la Unión Patriótica se cometió en varios gobiernos, en el gobierno de Belisario, en el gobierno de Virgilio y un pedacito en el gobierno de César Gaviria. En cambio los falsos positivos fueron todos en el gobierno de Uribe, los más importantes. Santos fue muy mal presidente también, Duque también. A Luis Carlos Galán. Exacto, César Gaviria fue un presidente también nefasto. Es que, claro, yo estoy de acuerdo cuando dicen que César Gaviria fue muy malo, Samper fue muy malo, Pastrana fue muy malo. Pero miren, esta compañera venezolana que invitamos, yo ya la había entrevistado y ella me dijo, yo soy antichavista, pues obviamente porque soy desplazada de Chávez, pero en Venezuela no pasó eso. O sea, en Venezuela se torturaron y mataron opositores, pero no 6.402 inocentes. O sea, en Venezuela no hubo falsos positivos en esa dimensión sistemática. Sí hubo falsos positivos aislados, como los que había en Colombia antes del 2002, pero solamente en Colombia hubo falsos positivos. Y mire que la dictadura de Venezuela fue horrible también, y la compañera ahorita en la primera parte de la clase nos explicó lo horrible que fue. Fue una dictadura horrible, pero ni siquiera esa dictadura chavista se atrevía tanto. Entonces lo de Uribe es muy delicado. Lo que pasa es que Uribe tiene una gran ventaja. Uribe sigue teniendo medios masivos de comunicación a su favor y tiene al imperio de Estados Unidos a su favor. El día que el imperio de Estados Unidos quiera tumbar a Uribe, lo tumba. O sea, el día que lo quieran extraditar, hacen así y lo extraditan. Pero Uribe es muy útil para el imperio de Estados Unidos. Donde fuera Chávez o Maduro, el de los 6.402 falsos positivos, hace rato lo hubieran extraditado a Uribe. Pero no lo hablamos con la compañera, pero yo lo hablé en otra ocasión con ella. O sea, ¿por qué a Chávez no lo pudieron tumbar en el 2002 en ese intento de golpe de Estado? ¿Y por qué a Maduro no lo han podido tumbar? Porque tienen el respaldo de Rusia y de China, el respaldo económico de China y el respaldo bélico-militar de Rusia. Entonces me decía la compañera, Venezuela ya es de Rusia y de China. Entonces si Estados Unidos se mete a Venezuela, es como que Rusia y China se le metan a Colombia a Estados Unidos. Estados Unidos respeta, porque Estados Unidos era el dueño de la mitad del mundo en 1945. Ya solamente Estados Unidos es dueño del 25% del mundo. Es dueño de los 30 países de la OTAN y de los 17 socios no miembros como Colombia e Israel. O sea, el mundo son 200 países. Estados Unidos es el dueño de 47 países, es solamente dueño del 25% del mundo, ya no el 50% como cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos no tiene tanta fuerza como hace 70 años. Pero lo cierto del caso es que Uribe es un estratega, Uribe es una ficha clave de la CIA y por eso no lo pueden extraditar. Noriega lo fue en Panamá. A Noriega, ¿por qué lo extraditan en 1989? Porque Noriega se metió con Estados Unidos y dijo que iba a nacionalizar las regalías del petróleo del canal de Panamá. Entonces, ahí fue cuando Estados Unidos le sacó su expediente criminal de narcotraficante, de agente doble entre la CIA y Fidel Castro. El día que Uribe cometa el error de meterse con Estados Unidos, ese día lo extraditan de una, porque Estados Unidos sabe desde septiembre de 1991 que Álvaro Uribe Vélez es el narcotraficante 82. Entonces, eso no es un invento. Uribe trabajó para la aeronáutica civil y permitió que los narcotraficantes de los carteles traficaran su polvito mágico sin el mayor inconveniente. Y yo no juzgo a Uribe en ese aspecto,
porque no tenía otro camino. O sea, si Uribe no los dejaba transportar la cocaína, lo mataban, así como mataron a Senior. Ahora, lo que sí le cuestiona a Uribe es su trabajo como gobernador de Antioquia, porque él permitió que las Convivir, creadas por César Gaviria, se llenaran de paramilitares como Mancuso, como Don Berna, y que mataron a un montón de civiles. Yo sí cuestiono a Uribe por los falsos positivos, porque él puso una política de recompensas que llenó de sevicia a las fuerzas militares. Yo sí cuestiono a Uribe porque él fue el que llenó el DAS, el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, de paramilitares. Entonces, claro, uno no puede decir que Uribe fue tan malo, porque es que Uribe no estaba gobernando para él solo ni para sus hijos, aunque sí lo hizo para sus hijos, pero con las zonas francas, pero él gobernaba para una élite, y una élite que no se reduce a los más ricos del país, se reduce también a ciertas élites, a ciertos sectores poblacionales. Por ejemplo, yo conozco gente que prestó servicio militar en los 8 años de Uribe, y ellos dicen: Uribe me dio la casita, Uribe me dio la comida, yo sin Uribe no soy nada. Entonces, ¿yo cómo voy a criticar a un militar, así sea pobre, que sea uribista, si Uribe se lo dio todo? Uribe tenía muy bien pagadas y muy contentas a las fuerzas militares y de policía. Entonces, ¿yo cómo voy a criticar a un policía o a la familia de un policía, de un militar, que comieron muy bien en el gobierno de Uribe? Lo que decíamos ahorita con la compañera Amanda Urdaneta, ¿yo cómo voy a criticar a un chavista que es de las fuerzas militares y que tanto Chávez como Maduro los han puesto a comer rico? O yo cómo voy a criticar la gente que era pobre en Venezuela y que gracias al chavismo se volvió rica, porque hay una nueva oligarquía chavista en Venezuela. O yo cómo voy a criticar a Vicky Dávila si trabaja para un medio que es de los Gilinski, y los Gilinski le dicen lo que debe decir y lo que no debe decir. Yo no critico a Vicky Dávila, yo critico a los Gilinski y el poder económico que están utilizando para tener hegemonía política. Entonces, claro, yo no puedo criticar a alguien al que la guerrilla le mató toda la familia. Me dicen: profe, yo me volví paraco, o yo soy uribista y soy antiguerrilla, soy antipetro, porque es que la guerrilla me mató toda la familia. Hombre, si la guerrilla te mató toda la familia, ¿yo cómo te voy a pedir que odies a Uribe? Les voy a mostrar 2 libros con los que vamos a terminar la clase de hoy. Bueno, lo último que quería decirles para que sigamos con el debate: el Plan Colombia, que es un hecho que también tenemos que analizar. Año 2000, o sea, el Plan Colombia llegó cuando el presidente todavía era Andrés Pastrana. Y el Plan Colombia es una millonada que Estados Unidos aportó para la lucha contra el narcotráfico. Y la estrategia de Uribe fue muy inteligente, porque él dijo: los mayores narcotraficantes son los guerrilleros. Entonces, cuando Uribe se monta, él le garantiza al gobierno de Estados Unidos que él va a usar bien los recursos, tanto en dinero como en armamento, del Plan Colombia. Y uno puede ser muy uribista o muy antiuribista, uno puede amar u odiar a Uribe, pero uno no puede negar que Uribe sí le dio muy duro a las guerrillas, sobre todo a las FARC. O sea, eso no se puede tapar con un dedo. O sea, Uribe sí redujo, porque mató muchos guerrilleros. Pero la pregunta que yo les quiero dejar es muy sencilla: ¿quiénes eran los guerrilleros rasos? ¿Y quiénes eran los paramilitares rasos? ¿Y quiénes eran los soldados y los policías rasos? La mayoría son grupos armados, es decir, que no tienen una jerarquía, o sea, que no son coroneles, capitanes, sino que son soldados rasos. Raso es el que no tiene ninguna categoría, que está prestando un servicio militar obligatorio o que fue reclutado por la fuerza por un grupo armado legal o ilegal. Ese es el raso. Aquí la gente celebraba la muerte de guerrilleros, listo, pero eso es enfermizo. Que celebren la muerte de Iván Márquez, que al final terminó siendo falsa, o que celebren la muerte de Tiro Fijo, o que celebren la muerte de Alfonso Cano, de Raúl Reyes, de alias El Paisa, de Iván Ríos, yo lo entiendo, pero lo que yo no podía entender era que celebraran y que aún celebren la muerte de un guerrillero, porque es que nadie sabe
por qué esa persona se fue a la guerrilla. Nadie sabe por qué esa persona se fue a los paramilitares. Nadie sabe por qué esa persona se fue para la policía o se fue para una banda criminal. Nadie lo sabe, solamente lo sabe él y su familia y sus amigos. Entonces, yo critico la celebración de la muerte de cualquier caído en combate en este conflicto armado, en donde el 90% de los caídos son civiles. Entonces, miren, servicio militar obligatorio. Se llevan un pobre soldado con la ilusión de cumplir un supuesto deber patriótico y lo matan. Una guerrilla como las FARC, como el EPL, como el ELN, se lleva un pobre campesino y lo matan. Unos paramilitares se llevan un pobre campesino y lo matan. Una banda criminal o narcotraficante se lleva un campesino y lo matan. Entonces miren, lo que yo saco de conclusión de esto que hizo la Comisión de la Verdad en el marco del conflicto armado es que las verdaderas víctimas son la población civil. Y hay dos tipos de población civil: la desarmada, que somos nosotros, y la armada, que fue obligada a entrar a la guerra. A una guerra que terminó siendo un genocidio de tanto fuerzas paramilitares y estatales como fuerzas guerrilleras. Fue un genocidio en donde pierden la vida más de 700.000 personas, en donde hay secuestros, y acá la Comisión de la Verdad no miente. Los que más secuestran son los guerrilleros, pero es que es entendible, porque es que los guerrilleros son los que tienen que financiarse con dineros que no son del Estado. La policía, ¿para qué va a secuestrar? El ejército, ¿para qué va a secuestrar? Los grupos paramilitares, ¿para qué van a secuestrar? Si los grupos paramilitares desde 1980 los financian narcotraficantes, politiqueros y empresarios. Entonces, los paramilitares no tenían que secuestrar tanto como la guerrilla, porque eran financiados por las élites locales, legales e ilegales. Los policías y los militares no tienen que secuestrar, porque para eso tienen el dinero del Ministerio de Defensa. Pero después de la caída del muro de Berlín y de la separación de la Unión Soviética, ¿quién carajos iba a financiar las guerrillas? Tenían que financiarse ellas mismas. ¿Y cómo? Secuestrando gente. Pero no nos digamos mentiras. Las guerrillas, ¿para qué van a secuestrar un ciudadano estrato 1, 2 y 3? Si no tiene con qué pagar un arriendo, si come 2 veces al día, si no tiene con qué pagar una libra de carne. O sea, las guerrillas secuestraban, pero secuestraban o enemigos políticos o ricos. Y por eso los ricos necesitaban que alguien los defendiera, fueran paramilitares, fueran soldados o fuera un gobierno como el de Uribe. Entonces las guerrillas se secuestraban, pero gente rica. Una guerrilla no necesitaba secuestrar a gente pobre. Las 3 guerrillas que eran más dominantes: las FARC, el ELN y el EPL. Porque el M-19 ya no existía. Sí. Porque el más fue creado solo para atacar al M-19, se supone que las otras también estaban dando los... Porque es que la única guerrilla que secuestraba era el M-19. Porque es que las FARC en ese momento no necesitaban secuestrar. Porque aparte de que en el 82 empezaron a cobrar el impuesto al narco, recibían dinero de la Unión Soviética, porque es una guerrilla marxista internacional. El ELN recibía dinero de Cuba y de la iglesia, de sectores de la iglesia que eran de la guerrilla, porque la iglesia católica estaba dividida: la derecha con los gobiernos y la izquierda con las guerrillas del ELN. Y el EPL tenía respaldo de China. Entonces, la única guerrilla... Camilo Torres, ¿en cuál llegó a mí? Camilo Torres. En el ELN. Duró 3 meses en el ELN, lo mataron en el primer combate. Por eso el cura guerrillero le llaman, pero duró un combate. O sea, él no estaba para pelear, él estaba para dar misas socialistas. Pero miren, la única guerrilla que le tocaba robarle a supermercados, la única guerrilla que le tocaba secuestrar era al M-19 en los 80s, porque no tenía una financiación internacional. Al ser una guerrilla bolivariana, nacionalista, que no tenía un partido comunista, no podía ser respaldado ni por la Unión Soviética, ni por China, ni por Cuba. Entonces, la guerrilla que secuestra es el M-19, y por eso los paramilitares nacen para matar a esa guerrilla. Pero luego, al caerse la Unión Soviética, a las otras guerrillas también les toca secuestrar para poderse financiar. Porque es que, ¿cómo se financia una guerrilla? Estamos hablando de mínimo
16.000 hombres en las FARC, que eran ese el número que se daba. Entonces, ¿usted cómo hace para alimentar 16.000 bocas, para darles armamentos, para darles uniformes, para transportarlos? Les toca secuestrar, Y por eso la Comisión de la Verdad no miente cuando dice que el actor armado que más secuestró fue las guerrillas. O sea, eso nadie lo discute. O sea, tiene que ser uno muy fanático para decir, no, es que los paracos secuestran más. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿cuántos presos políticos ha habido en Colombia en la historia? Sobre todo en la historia reciente. Porque si yo capturo a alguien y digo que es terrorista porque es de primera línea, ¿eso es un guerrillero o es un preso político? Dependiendo de la ideología, usted me contestará esa pregunta, pero yo solo quiero darles una última reflexión, y es que por favor lean el informe completo de la Comisión de la Verdad. Yo sé que son 1241 páginas, pero si ustedes leen ese informe, se van a dar cuenta que aquí los únicos perdedores somos los civiles rasos y los actores armados rasos que fueron llevados a la guerra por obligación, sea por un servicio militar obligatorio, sea por un reclutamiento forzado de paramilitares, de guerrillas, de narcotraficantes, de bandas criminales. Aquí los más perjudicados fuimos nosotros, y los que aumentaron las fortunas fueron ellos. Los uribistas ricos que votaron por Uribe, después de 20 años ya son más ricos. Ardila Lule ya es más rico, el Grupo Santo Domingo ya es más rico, Sarmiento Angulo ya es más rico, los Gilinski son más ricos. Ellos fueron los que ganaron. O sea, los ricos fueron los que ganaron, los pobres, los rasos, los miserables fuimos los que perdimos. Esa sería mi última reflexión.